Muy buenas tardes con todos y todas. A nombre de la licenciada Mari Takahashi, directora del Museo de Arte de San Marcos, le damos la bienvenida a este año 2026, justamente con este primer conversatorio dedicado a la conservación de colecciones. Aquí, justamente en este espacio, contamos con la presencia de las conservadoras Elemilet Segarra, Lorena Olazábal y Victoria Morales. Justamente para comentarles al público que nos acompaña en la transmisión, ¿no? Este conversatorio se desarrolla en el marco del Día Internacional del Conservador y Restaurador, que se celebró el día de ayer y se celebra cada 27 de enero, ¿no? En, esta, en este conversatorio conoceremos un poco de los procesos que implican la conservación de las colecciones de arte en instituciones de Lima, como son el Museo Central y el Museo de Arte de San Marcos, y también las labores, por ejemplo, ¿no? De caracterización a partir de distintas profesionales, tanto formadas en la Escuela Nacional de Bellas Artes como la Escuela Profesional de Conservación y Restauración de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, empezamos justamente la primera ponencia a cargo de Elemilet Segarra Vargas. Ella es licenciada en Conservación y Restauración por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresada como primer puesto de su promoción. Actualmente se desempeña como asistente de laboratorio en la Escuela Profesional de Conservación y Restauración de la misma universidad. Ha trabajado como conservadora en el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio de ULUTEC, donde fue la primera conservadora sanmarquina en abrir un programa de prácticas en un centro de investigación. Asimismo, participa en la investigación titulada Caracterización de materiales en el entorno del cuarto del rescate de Atahualpa, Cajamarca, desarrollada en colaboración con la Universidad de Harvard. Elemilet, muchas gracias por estar aquí presente y te doy la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Y bueno, voy a comenzar con mi exposición que trata un poco de explicar esta mezcla entre la ciencia y patrimonio, que es básicamente el rubro, la especialización a la que estoy guiada para poder hablar sobre la caracterización de materiales en la conservación, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de conservación de colecciones o en general, muchas veces pensamos primero en el objeto y en su valor histórico, simbólico, pero hay que tener en cuenta que hoy la conservación parte de un enfoque clave, que es comprender la materialidad del bien. Entonces, antes de preguntarnos cómo conservar, necesitamos entender de qué está hecho el objeto, cómo se comportan sus materiales y sobre todo cómo responden frente al tiempo y al ambiente. Entonces, desde esta mirada, vamos a ver que la caracterización de materiales se convierte en una herramienta fundamental, pues nos permite tomar decisiones informadas y responsables. Entonces, a partir de este enfoque, compartiré dos experiencias donde la multidisciplinaridad de la conservación junto con la ciencia se articula directamente y son estos dos casos que voy a compartir. El primero es un estudio petrográfico de petroglifos de mi investigación de tesis y el segundo es un proyecto que es sobre ensayos de deterioro realizados en rocas volcánicas de Cajamarca. Para empezar, tenemos este primer caso, que es el caso de Checta. Así, a grosso modo, para poder entender un poquito esto, tenemos que entender que el sitio arqueológico de Checta está conformado por petroglifos en su mayor parte. Estos son grabados realizados sobre superficies rocosas mediante diferentes técnicas. Más allá de la materialidad, aquí hay que tener en cuenta que este soporte son portadores de información tanto cultural, simbólico y social, y también constituye una evidencia directa del pensamiento y la cosmovisión de las sociedades que lo produjeron, ¿no? Entonces, aquí, ante esta situación, ante este contexto, nace una pregunta de ¿por qué estudiar el material? ¿Qué es lo que hacía falta en aquel entonces, no? Hay que tener en cuenta que este sitio arqueológico, como lo podemos ver aquí, contiene no solamente información de un único periodo cultural, sino que también abarca el periodo, abarca desde el precerámico final hasta la época de Chavín por la costa central. Entonces, la cantidad de información que almacena es enorme. A pesar de que Checta ha sido observado, ha sido descrito, ha sido estudiado desde diferentes perspectivas hace más de un siglo, existía aún una pregunta fundamental que no había sido respondida con precisión sobre qué material fueron realizados estos grabados. O sea,
qué tipo de roca sostiene estos grabados, ¿no? Entonces, para responder esta pregunta, se realizó lo que es un análisis petrográfico de una muestra representativa de este soporte rocoso. Este tipo de análisis de caracterización permitió identificar la composición mineralógica, la textura y las alteraciones internas de la roca, sin afectar la integridad del petroglifo, ¿no? Entonces, los resultados permitieron identificar que el soporte correspondiente es una andesita, que es una roca ígnea volcánica extrusiva de textura porfírica. Este análisis petrográfico nos permitió identificar las alteraciones observadas sobre los petroglifos. A nivel microscópico pudimos identificar procesos de alteraciones significativos y uno de los hechos más relevantes, se podría decir, es la presencia de la limonita. ¿Por qué? Porque uno de los mayores deterioros que estaba, que abundaba en los petroglifos era una coloración rojiza, la cual no tenía mucha explicación. Entonces fue por ello que se tomó la decisión de hacer esta petrografía. En la petrografía logramos encontrar esta limotita, que es un mineral de coloración rojiza que se forma por la oxidación de minerales que contienen hierro. Entonces, este proceso explica en gran medida la coloración rojiza observada en varios sectores de los petroglifos. También se pudieron identificar como, por ejemplo, microfracturas, penillas, que son las que podemos ver aquí, rellenas de cuarzo, limotitas, actinolita, lo que nos indica que la roca, aunque aparentemente pueda estar estable, presenta un debilitamiento progresivo de su estructura interna. Entonces, desde la conservación, esta información es clave, ya que demuestra que el deterioro no siempre es visible a primera vista, que es algo un hecho bastante repetitivo en nuestro campo y que en muchos procesos ocurren silenciosamente al interior del soporte. Listo, entonces este estudio básicamente nos permitió, o bueno, me permitió a mí poder pasar de una observación descrita a lo que es un diagnóstico científicamente sustentado para poder abrir nuevas posibilidades para la gestión de sitio, para el planteamiento de futuras estrategias de conservación con la municipalidad de Checta, que en realidad fue a quien se le dio toda esta información y quienes están gestionando el tema de su cuidado. Como segundo caso quisiera compartir un poco este proyecto que realicé en el que fue mi primer lugar como conservadora saliendo de la universidad, que fue en el Centro de Investigación y Conservación de Patrimonio TEC, que es el proyecto de caracterización de materiales en el entorno de cuartos de rescate, que se llama, o que se clasifica como ciencia, tecnología, arqueología y conservación del sitio histórico, y como su mismo nombre lo dice, mezcla todas estas disciplinas para poder caracterizar los materiales de este cuarto de rescate, ¿no? Es un proyecto que se realizó con el Centro de Patrimonio en convenio con la Universidad de Harvard, y fue un proyecto del cual le tengo una aprecio muy especial porque fue el primer proyecto donde pude desenvolverme como conservadora como tal, ya siendo egresada de San Marcos, ¿no? En este proyecto no solamente abordé el tema de la conservación, sino lo abordé desde otra perspectiva, que es el análisis del deterioro como tal. Aquí básicamente el foco no está únicamente, o no fue únicamente identificar el material, sino comprender qué le está ocurriendo, por qué y bajo qué circunstancias o condiciones, ¿no? Entonces, en este estudio se evaluó el comportamiento de las rocas volcánicas que son parte de este corto de rescate, básicamente parte de todo Cajamarca, con el objetivo de poder comparar ya sea la resistencia y la respuesta frente a diferentes agentes de deterioro. Para esto lo que se hizo fue aplicar ensayos de deterioros acelerados en el laboratorio que ayudaron a poder reproducir de manera controlada los mecanismos de iteración que actúan en condiciones reales, básicamente, ¿no? Entonces se hicieron básicamente dos ensayos de deterioro muy puntuales. El primero es el de cristalización de sales. Este ensayo se podría denominar como uno de los más agresivos porque básicamente simula la acción de las sales solubles que penetran a la piedra y al cristalizar pues generan tensiones internas capaces de poder producir fisuras, escamaciones y lo que es básicamente pérdida de material.
Este ensayo permitió identificar diferencias diferencias claras en las resistencias de los materiales y su susceptibilidad a lo que sería el deterioro por las sales. El segundo ensayo que se hizo fue bastante interesante y muy similar, pero ya sin el sulfato. Fueron ensayos de ciclos de humedad y secado, ¿no? Este ensayo fue básicamente de envejecimiento acelerado que produce la alternancia natural entre periodos húmedos y secos, muy característicos del ambiente de Cajamarca, ¿no? En este procedimiento, básicamente las probetas que se usaron, las probetas fueron extraídas obviamente de allá de Cajamarca, fueron sometidas repetitivamente a baños de inmersión en agua y luego secados en altas temperaturas y posterior enfriamiento. Entonces, este proceso, básicamente, este proceso cíclico generó tensiones asociadas al tema de la expansión y contracción de material, permitiendo así también evaluar su durabilidad mecánica. Y tras varios ciclos, registraron lo que son pérdidas de masa y alteraciones físicas como fisuras, desprendimientos, cambios de color, evidenciando así la disminución progresiva de lo que sería la estabilidad del material, ¿no? En conjunto, básicamente, estos ensayos nos permitieron comprender que no solo este tipo de deterioros afectan a rocas, sino también cómo y a qué ritmo básicamente, y se pueden desarrollar estos procesos para cada material. Los resultados evidencian que no todos los materiales pues, responden de la misma manera y cada uno puede responder de una manera diferente. Aquí tenemos algunos resultados de algunos que se hicieron sobre, primero, por ejemplo, del resultado de deterioro con sulfato. Se pudo ver que hubo cierta progresividad en la masa de pérdida. Luego también hicimos exámenes de colorimetría para poder ver si había alteraciones a la hora de hacer estos baños de inmersiones, al hacer este aceleramiento con estufa y poder ver que en realidad, como podemos ver en esta imagen, sí hay un deterioro progresivo, ¿no? En la primera imagen podemos ver que en realidad en las rocas se puede ver, no hay mucha diferencia, ¿no? Pero en la segunda ya podemos ir viendo que hay cambios de tonalidades y en la tercera hay una evidencia superficial y una alteración cromática bastante notoria. Entonces, esto es lo que buscábamos, básicamente, generar deterioro para poder en un futuro poder prevenir y hacer medidas de conservación preventiva y evitar llegar a este nivel y a través de otros exámenes como del estéreo, XRF, poder saber también internamente si hay alguna alteración mineralógica, ¿no? Básicamente eso. Y tanto en Checta como en Cajamarca, estos casos muestran que no hay conservación posible sin conocimiento del material, básicamente. Más que conservación, restauración también. Y la caracterización científica y el análisis de deterioro no sustituyen la mirada de conservador, al contrario, nos apoya a poder tener estos resultados que pueden brindarnos información bastante certera y tomar medidas preventivas, ¿no? Como por ejemplo lo que se busca hacer en Cajamarca. La multidisciplinaridad de la conservación es algo que lo tenemos mucho a nuestro favor y nos permite intervenir con mayor criterio, menor riesgo y sobre todo mayor respeto a la materialidad y a la historia de los bienes culturales, básicamente. En ese sentido, repito, esta multidisciplinaridad es una herramienta al servicio de la conservación y nos ayuda bastante a poder seguir avanzando y desarrollando nuevas estrategias para poder seguir desarrollando esta línea de investigación asociada a la conservación. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilet. Justamente la ponencia ha estado bastante interesante porque creo que al empezar con la caracterización y no profundizar y conocer también de que la materialidad, el estado y sobre todo la composición de los materiales también permiten de cierta forma poder, digamos, conocer los procesos adecuados para poder intervenir, éticamente, digamos, su conservación y restauración. Ahí te daría tal vez una consulta así breve si nos podrías explicar tal vez sobre el término petrografía, ¿no? Creo que es ahí una duda, hay varios términos técnicos, pero ¿qué es la petrografía?
Claro, la petrografía es un examen que se hace en un microscopio petrográfico bajo luz polarizada. Se toma una muestra en este caso, de una roca, y se tiene que hacer una lámina delgada para poder verlo bajo esta luz polarizada y se va a poder identificar los minerales, la composición básicamente mineralógica de la roca. Este examen, a comparación de un microscopio común y corriente, es que al tener una roca necesitamos laminarla lo más delgada posible para que esta luz polarizada pueda traspasar y poder identificar estos minerales, ¿no? Que es lo que más priorizamos. Muchas gracias, Eliminet. Gracias, Ana. Igual luego el público, si está atento, pueden hacer consultas, dejar comentarios, ahí los leeremos justamente al final, que tendremos un diálogo con las ponentes. Gracias, Elimilet. Entonces, continuamos. Gracias. Continuamos con la presentación de Lorena Olazábal Furuya. Ella es licenciada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, con 15 años de experiencia profesional en documentación, conservación y restauración del patrimonio cultural, especialista en registro y documentación gráfica digital y tridimensional, así como en la conservación, restauración y diagnóstico de pintura de caballete y mural, escultura policromada y bienes arqueológicos. Cuenta con un máster en patrimonio virtual por la Universidad de Alicante, con experiencia en proyectos de conservación y restauración virtual y virtualización del patrimonio histórico y arqueológico. Desde el 2020 se desempeña como conservadora y restauradora del Museo Central. Cuenta con itinerario en docencia universitaria y asesoría en proyectos a nivel nacional e internacional. Lorena, muchas gracias por estar aquí presente. Te doy la palabra. ¿Tu audio, Lorena? Sí. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ahora voy a proceder a contarles un poco de qué se trata el trabajo en el museo. Bueno, ahora sí. Disculpen los inconvenientes, pero bueno, les voy a comentar un poco qué es lo que hacemos desde el museo en cuanto a lo que es conservación preventiva. Nosotros tenemos una red de museos que en realidad no solamente tenemos presencia aquí en Lima a través del MUSEN, que es la sede central que está en Lampacón, Ucayali, sino también tenemos el Museo Numismático, que se encontraría en la Casa Nacional de Moneda, ¿no? En Arequipa estamos en el Museo en Arequipa, en la Casa Bustamante, y tenemos una serie de colecciones que son propias de cada local, ¿no? En el caso de Arequipa, por ejemplo, tenemos mucha pintura colonial, escultura policromada, tenemos también textiles coloniales, y en lo que es arqueología tenemos cerámica, metales. En Trujillo es un caso muy, muy particular porque se trata de la Casa Urquiada, que es una casa museo, por lo cual esta casa está ambientada como si estuvieran los habitantes de esta casa habitando, ¿no? Entonces tenemos espacios muy, muy bonitos, muy definidos en cuanto a temática, y por ende también tenemos tipologías materiales como pintura, mobiliario histórico, escultura, tenemos textiles, unos pendones muy, muy bonitos, también tenemos alfombras de la época. En bienes arqueológicos tenemos cerámica, numismática y la vajilla, ¿no? Que está en el comedor. Como les digo, es una casa, está ambientada como en sus propias habitaciones. Y en el caso del Museo en Piura, que es la Casa Cushing, tenemos también pintura, arqueología, cerámica y metales, y tenemos una colección de numismática. Ahora, para nosotros poder desarrollar nuestras tareas de conservación preventiva, hemos organizado nuestras actividades de conservación según su frecuencia, ¿no? Porque lo que nosotros buscamos es mantener nuestra colección en buen estado, asegurarnos que esté en condiciones óptimas para ser presentadas al público, y evidentemente también para nosotros es muy importante la preservación al interior de nuestras colecciones, aquello que no podemos ver, ¿no? Como son nuestros depósitos, nuestros acervos. Entonces, los días, normalmente que son los días lunes, que no tenemos atención al público,
realizamos estas actividades que son muy frecuentes, ¿no? Que son la limpieza superficial de los bienes en exposición, la limpieza preventiva de vitrinas y mobiliarios expositivos, que se realizan cada lunes y en todas las sedes. También tenemos el control visual de las condiciones ambientales, porque sobre todo en nuestros depósitos que tenemos instrumentos de medición, de humedad relativa, de temperatura, y en general la verificación del estado de los bienes expuestos, ya que los sábados y domingos tenemos mucha afluencia de gente y siempre queremos que toda la gente pase una linda experiencia. Y a veces, bueno, hay dentro de toda esta experiencia del visitante, a veces puede moverse algo y tenemos que solucionarlo en estos momentos, ¿no? Para darle una continuidad a la exposición. Luego también tenemos actividades frecuentes, que son actividades programadas. Muchas de ellas también las hacemos en conjunción con otras áreas, pero básicamente es el área de colecciones quien se encarga de esto. Tenemos, bueno, la limpieza preventiva de los bienes en depósito y la limpieza de los espacios de depósito. Esta en particular, que la vemos con el área de servicios generales, que tiene que ver con el monitoreo de plagas, porque es a nivel general de todo el banco. También tenemos que ver la evaluación periódica de los instrumentos de medición de nuestros ataluyos, que se mantengan en buen estado, que estén calibrados, etcétera. Y la revisión de nuestros sistemas de guarda y embalaje, ¿no? Porque muchas veces nuestros sistemas de guarda, si bien es cierto, se encuentran en buen estado, tenemos que limpiarlos, cuidarlos y que den una muy buena protección al bien que contienen, ¿no? Otras actividades que son poco frecuentes es el cambio de las baterías y los equipos de monitoreo ambiental, porque aproximadamente estos instrumentos, este instrumental, tiene aproximadamente un par de años de vida útil la batería, y luego nos comunicamos con los proveedores, hacemos la calibración de estos instrumentos para que nos den datos fiables de las mediciones que realizan tanto en salas como en depósitos y en sucursales, y también realizamos un inventario de toda la colección de forma bianual. También tenemos actividades que surgen según necesidad. No necesariamente es periódica ni las podemos programar muy específicamente, porque tienen que ver con los préstamos que dependen mucho de otras instituciones que están interesadas en nuestra colección, porque hacemos préstamos tanto nacionales como internacionales. Entonces, para ello tenemos que generar evaluaciones, un trabajo bastante minucioso de inspección del bien para que pueda salir en buen estado. También tenemos estos diagnósticos previos a movimientos tanto internos como externos. Por decir, si tenemos exposiciones itinerantes, ¿no? Como ha sido la exposición Nación para nosotros, que hemos llevado esta exposición a Trujillo y Arequipa, una parte de esta exposición, tenemos que hacer diagnósticos previos a estos movimientos y también tener en mente a dónde lo estamos llevando, ¿no? Por ejemplo, sabemos que Arequipa tiene una humedad relativa de un 35% de humedad. Entonces, ¿qué bienes podemos llevar que no sufran este cambio de humedad? Porque, por decir, si nosotros llevamos un bien en lienzo o sobre madera o sobre tabla, estos van a sufrir ciertos cambios, ciertos movimientos físicos, porque pasan de una humedad de 95%, 90% de humedad en la cual nos encontramos acá en Lima a un estado de sequedad muy extremo, ¿no? Que nos hace nos preguntamos si es viable o no, y realmente muchas veces buscamos otro tipo de material que se adapte mejor a estas condiciones y estos cambios, ¿no? Y no solamente dentro de nuestras sucursales, sino fuera, ¿no?
y también hacemos ajustes en los sistemas de guarda, sobre todo cuando van a salir, ¿no? de viaje, como pueden ver acá en las fotitos. Bueno, en lo que respecta al Museo en Arequipa, les había comentado un poco de el tipo de bienes que tenemos allá. Las vitrinas en sucursales no se suelen abrir con la misma periodicidad que se abren aquí, ¿no? Entonces, el equipo del museo viaja a las sucursales para hacer los mantenimientos y las actividades de conservación preventiva propias de cada sucursal. Por aquí podemos ver, ¿no? la limpieza superficial de la pintura. En el caso particular de Arequipa, tenemos que tomar en cuenta que se trata de una casona que tiene muros de sillar. Y el sillar, al ser una piedra volcánica, se suele disgregar un poco, lo cual genera mayor cantidad de material particulado, de polvo sobre los bienes. Entonces, siempre tenemos que tener una limpieza muy pormenorizada, sobre todo en la parte posterior de los bienes que están en contacto con las paredes de sillar, ¿no? Y nuevamente hacemos una suerte también de inventario, porque revisamos la posición de nuestros billetes, en nuestras monedas, que como pueden ver en esta imagen, tienen sus códigos asociados, toda la colección está codificada. Verificamos su existencia, su estado de conservación, y actualizamos nuestros listados para precisamente actualizar el estado de conservación de cada bien. Y también revisamos los anclajes de las pinturas, las peanas, todos estos sistemas de soporte que tienen nuestros bienes en las sucursales, para que puedan mantenerse en buen estado. Y también, ya que nosotros trabajamos muy de la mano con nuestro personal de mantenimiento, ya que no podemos estar mucho tiempo en sucursales, ellos tienen una capacitación en lo que es monitoreo de biodeterioro, control hidrotérmico, sobre todo con las personas que son nuestros practicantes, ya que ellos nos mandan las mediciones de los data loggers. Entonces esto nos indica cómo han ido los cambios, las fluctuaciones de tanto de humedad como temperatura en el año por cada sucursal. Aquí también tenemos lo que se hace en el Museo en Trujillo. Como pueden ver, es muy diferente a lo que se hace también en Arequipa, con ciertas salvedades. Tenemos mucho mobiliario, tenemos muchos adornos, por así decirlo, de vidrio, de cristal. Tenemos vajilla, en seres de la vida cotidiana. Entonces, todo ello es conservado también por el equipo. Vamos para allá, limpiamos todo lo que son la vajilla, los libreros, el material documental, la limpieza de las vitrinas por dentro. También hacemos la revisión de las alarmas, porque las vitrinas tienen alarmas que son muy sensibles al contacto o a los golpes, y revisamos todos estos sistemas de seguridad que protegen nuestras obras, ¿no? Y también, nuevamente realizamos esta capacitación tanto a los practicantes, porque nuestros practicantes nos acompañan un año, y siempre estamos en continuas capacitaciones con ellos para que puedan darnos los alcances de lo que ellos ven, cómo está la colección. Y también el personal de limpieza, que al ser un museo muy particular, porque tiene su mobiliario, enseñarles básicamente cómo tienen que limpiar ciertos tipos, ¿no? Ciertos tipos de bienes. El Museo en Piura
es un museo muy chiquito, pero también tiene cosas muy importantes. Tenemos acá la limpieza preventiva de pinturas, de nuestro material arqueológico, que tiene una gran cantidad de bienes arqueológicos. También hacemos la verificación de vitrinas, y acá podemos ver que cada año estas vitrinas tienen un soporte de tela que lo vamos cambiando cada año o según necesidad también, para poder mantener en buen estado nuestra colección numismática, que ahí pueden ver la serie ROP, Riqueza, Orgullo del Perú. Algo que les quería comentar que hemos logrado implementar en el museo es nuestra implementación del código de barras para inventario y documentación. Eso para nosotros ha sido básicamente un avance muy importante en lo que respecta el inventario, porque nosotros hacemos un inventario anual a toda la colección, bueno, bianual, antes era anual, y realmente con los más de 30.000 bienes que poseemos era una actividad que nos tomaba mucho tiempo. Entonces, estábamos ideando desde el área de colecciones qué podríamos hacer para mejorar este sistema de inventario. Y es por ello que empezamos a indagar la aplicación de estos precintos impresos con el código de barras y el código interno de cada bien, para poder mejorar este proceso de inventario, ¿no? Acá podemos ver que hemos implementado estos sistemas, ya que el trabajo de inventario no se hace solamente con personal de museo, sino también se hace con el área de control patrimonial. Entonces, junto con ellos es un trabajo muy largo, también, bueno, y también muy bonito, pero que realmente toma mucho tiempo. Y con ello hemos logrado optimizar nuestros tiempos de inventario, por ejemplo, por pieza. Cada pieza está codificada en la misma pieza en sí, y también disminuimos los riesgos de manipulación, pero hemos pasado de un tiempo por pieza de unos 8 segundos o 10 segundos a 1 segundo, ¿no? Entonces, mejora mucho, optimiza mucho el tiempo. En el caso de los bienes de cerámica, arqueológicos, las herramientas han podido ser implementadas con este sistema de código de barras, pero en el caso, por ejemplo, aquí de billetes o de valores, se han optado por poner stickers con el código de barras, donde se tiene el código, la familia, ¿no? Y eso nos permite ya la identificación, tener una mejor trazabilidad, no son invasivos, no tenemos migración de adhesivos a la pieza. Entonces, esto nos ha facilitado mucho incluso para nuestros procesos de trazabilidad del bien, si es que tenemos que llevarlos a otros espacios. Bueno, acá un poco de lo que les había dicho, tenemos también la disminución de la manipulación directa, que la manipulación lamentablemente suele ser riesgosa, entonces ya no tenemos que mover tanto el bien, hemos reducido el tiempo, también reducimos el margen de error, porque a veces uno puede leer un 1 en lugar de un 7, cosas así que pueden dar lugar a error en la elaboración del inventario. Y bueno, básicamente esto es algo que hemos venido trabajando desde el año pasado. Actualmente estamos en un proyecto muy bonito que es el depósito integrado, donde hemos centralizado todas nuestras tipologías de colecciones. Nos facilita mucho en lo que respecta a las limpiezas preventivas, porque antes teníamos más depósitos, pero ahora hemos centralizado todo en uno, hacemos monitoreos periódicos de una manera más efectiva, nuestras evaluaciones de conservación también son mejores, tenemos un espacio más óptimo, mucho más seguro,
y también para el equipo de colecciones que es más chico, mejora nuestra gestión del tiempo, ¿no? Y de cómo nos manejamos en este espacio. Como pueden ver aquí, son depósitos que tienen muchos sistemas de seguridad, poseemos algunas cámaras, alarmas contra incendio, tienen una puerta cortafuegos, entonces esto permite que el control medioambiental sea más efectivo y sea también para todos los tipos de colección, ¿no? No solamente lo orgánico, sino lo inorgánico se encuentra climatizado. Como les comentaba antes, disminuimos riesgos, los materiales sensibles como metales o como textiles u otro material orgánico se mantienen en mejores condiciones. Contamos con el monitoreo de videovigilancia a las 24 horas y también reduce la exposición de los bienes a ambientes que no sean, que no estén controlados o sean inestables, ¿no? Para evitar justamente lo que hablábamos anteriormente de que hay algunos bienes que son muy susceptibles a los cambios de temperatura o los cambios de humedad relativa, ¿no? Y bueno, eso sería básicamente lo que estamos trabajando desde el museo. Espero que les haya gustado, espero que tengan también muchas preguntas. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Bastante ilustrativo y, digamos, también bastante ordenado también en brindar también, digamos, los consejos y recomendaciones y los procedimientos que también llevan a nivel institucional en el caso del MUSE, ¿no? Como comentabas, es una colección bastante amplia y también descentralizada. Me imagino que el equipo de conservación debe estar haciendo al año tal vez algunos viajes como para ver los estados. Efectivamente viajamos a sucursales, por lo menos una vez al año. Y no nombré Cusco porque Cusco no tiene un museo como tal, pero tenemos bienes en las oficinas del Cusco que también les damos les damos la importancia de vida, vamos y hacemos trabajos de conservación en esta sucursal, pero lamentablemente esas no están al público, pero bueno, están incluidos en nuestro plan de trabajo, ¿no? Gracias Lorena. Y más bien consultarte también, creo que el museo se puede visitar de martes a domingo de 10 a.m. a 5 p.m. o 4:45, si no me equivoco, ¿verdad? Hasta las 5, sí, excepto los lunes que hacemos todo lo que les he comentado. El lunes, y muchas veces creo que para el sector cultura el lunes es en que las instituciones hacen... Es nuestro día donde tenemos que hacer todo lo que tiene que hacerse en sala, sobre todo, ya que no interrumpimos al visitante y también es más seguro para la pieza, más seguro para el visitante y más seguro para nosotros también. Muchas gracias, Lorena, bastante ilustrativo y gracias. Ya en un rato estamos dialogando justamente. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Entonces, para finalizar el conjunto de ponencias y luego pasar a un diálogo, así como para leer también los comentarios, le doy el pase y bueno, presento a Victoria Morales Gaitán. Ella es justamente la encargada responsable del área de conservación, restauración y archivo del Museo de Arte de San Marcos, ¿no? Victoria Morales es conservadora y restauradora de bienes artísticos, trabaja en el Museo de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como justamente encargada del área de conservación, restauración y archivo. Tiene la especialización en museología y gestión del patrimonio cultural. Ha trabajado en diversas instituciones y en proyectos vinculados a la promoción de las artes y la cultura, vinculados al montaje de obra, la museografía, el inventario de bienes artísticos en importantes colecciones y artistas destacados. Es investigadora, coordinadora y curadora de proyectos y exposiciones de la colección del archivo, de dibujo y pintura campesina, tanto a nivel nacional como internacional. Es gestora de la difusión del archivo de dibujo y pintura campesina del Museo de Arte de San Marcos, que data entre 1984 y 1996, y justo también comentarles que la pueden visitar, está en exposición parte de obras de la colección del archivo de dibujo y pintura campesina en el Museo de Arte de San Marcos, en nuestra sala permanente.
¿no? Asimismo, Victoria trabaja justamente, ¿no?, en la conservación y difusión en la plataforma virtual del Centro de Documentación del lugar del LUM, del lugar de la memoria, con el que también se ha difundido, ¿no?, tanto el patrimonio documental de este archivo. Bueno, sin más preámbulos, te doy la palabra, Victoria. Muchas gracias por estar aquí presente. Ya está. Bueno, yo quería un poco contarles brevemente, ¿no?, que el Museo de Arte pues tiene toda una historia, ¿no? El Museo de Arte viene de de una gestión bien interesante que tuvo que ver con el 400 aniversario de la universidad. Y para ello, pues, se procuró tener algo especial, ¿no?, que darle a los estudiantes, en este caso, que es cultura general, como se daba en otros museos del mundo. Y para ello se necesitaban tener obras, cosas que no se podía hacer durante ese tiempo, ¿no? Entonces, lo que lograron hacer es gestionar a través de muchas instituciones, consulares, personajes, ¿no?, embajadas, que se puedan lograr tener reproducciones, ¿no? Entonces se hizo un museo de reproducciones en las cuales podían conocer un poco más sobre esto que era el arte universal. Es así como se inicia el Museo de Arte. Después de muchos años de haber funcionado en este caso, sigue por favor, en este caso en la Biblioteca de Lima, y también haberse realizado algunos salones de San Marcos en esta década de los 60, iba consolidándose ya la forma de cómo ir teniendo obras para poderlas presentar ya en un conjunto de colecciones, ¿no? Y es así en que en el año 70 es que se inicia trabajo ya más, digamos, ordenado, organizado, como que ya pasa a ser Museo de Arte de San Marcos en estos años. Continúa, por favor. Entonces, como ven, 1951, que es el cuarto centenario, se hicieron aquí marco en el color del texto, en este color, porque se dio una serie de microprogramas durante la época de la pandemia que nos permitió un poco entrar a lo que era la investigación que se dio en todas las áreas que funciona el museo. Se nos encargó durante la época de Augusto del Valle, en este caso, donde pudimos trabajar un poco y profundizar los contenidos que teníamos dentro del museo. Y uno de ellos muy valioso era el archivo del museo mismo, de su creación, de la documentación, de todo lo que ha sido también un inicio de lo que era la educación artística, porque se dan muchos talleres, muchas formas de poder presentarlo a través del arte universal, pero también del arte popular, porque han habido profesores muy destacados, como el señor Urbano, Sixto Seguil y otros más que dieron talleres, ¿no?, que en el momento que estaban, digamos, organizándose para poder destacar estas artes. Siguiente, por favor. Como ven, esta es una de las fotos que tenemos en archivo de lo que fue la sala, ¿no?, que se exhibía en aquellos años en la Biblioteca Pública de Lima. Siguiente. Una de las cosas que también tenemos que destacar, ¿por qué menciono un poco esta parte de lo que son las reproducciones? Porque aún ahora artistas como Fernando Brains han presentado obras con estas reproducciones. A partir de todas estas gestiones, han hecho una serie de impresiones, grabados de estos documentos, de los cuales pasan a ser también una instalación, una obra que tiene que ver también con el presente y cómo el arte universal ha tenido que ver en la vida artística del arte peruano. ¿Siguen, por favor?
¿no? Entonces, como les decía también que en los años 70 ya se consolida pues en el Centro Cultural de San Marcos el Museo de Arte. Entonces ya se inicia el orden de tener las 4 colecciones, como lo mencionaba también Daniel, ¿no? Tenemos las colecciones de los retratos de los catedráticos hasta la actualidad, hasta el siglo XXI. La última es de la doctora Yeri, Ramón Yeri. Tenemos la colección de arte popular, que es las últimas donaciones que hemos recibido, es la señora Urquizo también, que hemos venido trabajando. Las colecciones de arte moderno y contemporáneo, que han sido una suerte de muchas donaciones. Y como ven, en un principio también los salones, ¿no? Que se han compuesto también de esto y de los cuales también nosotros hemos logrado tener un espacio muy grande que es ahora la sala permanente del Museo de Arte, que es la sala de arte moderno y contemporáneo, donde también tenemos, ¿no? Y en los corredores. Y lo último en llegar fue la colección de dibujo y pintura campesina, que es un poco como que yo también llego con esta colección, por eso es que un poco he tenido que ver con el caminar de esta colección y en la cual pues he tratado de impulsarla, fomentarla. De alguna forma nos identificamos también igual, creo, con algunas colecciones porque sentimos de cerca, en este caso yo me siento de cerca, a esta colección por el origen de mis padres, ¿no? Por las cosas que conocí, por la educación que me dieron. Entonces me pareció interesante revalorar este tema y desde aquí la colección, ¿no? Entonces eso creo que fue muy importante para mí a la hora de comenzar a trabajar sobre las colecciones y en lo que es referente a la conservación de ellas, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, las exposiciones han tenido que ver mucho con las publicaciones en estos años. Fue muy interesante porque gracias a estas publicaciones también se han podido lograr otras gestiones para poder tener, digamos, material para el montaje, material de difusión, tener también otras exposiciones que se han venido realizando, no necesariamente con nuestras propias colecciones, pero sí con otros artistas que en algún momento han tenido que ver con nosotros e incluso han donado obras, ¿no? A partir de estas exposiciones. Entonces, eso ha enriquecido mucho, creo, también la información sobre el arte peruano, porque muy pocas veces tenemos, digamos, un seguimiento de lo que es el trabajo artístico, ¿no? Y muchas veces decimos, ¿y cómo apareció este artista? Ah, no sabía de su obra, nunca la vi, ¿no? Entonces, estos registros que tienen que ver muchas veces con las publicaciones que se han dado, nos ayudan a ver que se pueden hacer investigación, que se puede ver el trabajo, ¿no? de mucha gente que ha tenido que ver con estas exposiciones, con los curadores, con los investigadores que han tomado parte, con la gente que ha trabajado en el diseño, en el montaje, en la gestión, en todo lo referente pues a lo que son en este caso estas colecciones, ¿no? Propias y también de otros, ¿no? Aquí estamos viendo un poco estas publicaciones que han tenido que ver con nosotros. La primera, lo de los retratos. La siguiente, herencias y tradiciones con lo que es el arte popular, ¿no? Que también se dio en su momento, y luego que es esta colección también de arte moderno y contemporáneo que está permanentemente ahí, que es gran parte de las salas están ocupadas por ellas, y esta última que tiene que ver pues con imágenes de la tierra, que fue digamos la primera exposición y la cual se mantuvo itinerante hasta el año 2018, que se ha hecho una muestra conjuntamente con el LUC, ¿no? Y posteriormente, pues, como les decía, se concluyó con lo que era el tema de tener una colección, trabajando su difusión y su conservación. Entonces, cuando hablamos, yo creo que de la conservación de las colecciones, una de las preocupaciones era de que teníamos un archivo, o sea, hemos recibido un archivo y un archivo ya organizado, porque todos tienen códigos, han venido con código, han venido organizados en carpetas,
ha estado anotado, diapositivas, fotos, o sea, todo un conjunto de información que estaba totalmente revuelta, pero en el transcurso de los años, con los alumnos de apoyo, con los que han colaborado con nosotros, con los curadores, con la gente que ha investigado, con todos ellos hemos logrado ir organizando, ordenando y también dándole, digamos, trabajando sobre las obras que necesitábamos para poder presentarlas, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo muy interesante, muy valioso, que, bueno, en principio, pues, se ve, pues, un poco la representación de nuestra identidad nacional, porque finalmente el archivo de pintura campesina tiene que ver con una colección a raíz de los concursos, un concurso nacional que duraron 10 versiones en los años 80. Y los años 80 sabemos que fue, pues, los años un poco más complicados de la vida nacional en el interior. Entonces, hay mucho que conocer, mucho que compartir y también cosas que todavía hasta la actualidad las seguimos viviendo. La música, las tradiciones, la comida, las costumbres, todas estas manifestaciones están reflejadas en estos dibujos y pinturas, ¿no? Entonces, estos dibujos y pinturas no solamente son un momento de convulsión que se vivía en algunos pueblos, Ayacucho, Puno, Cusco, Cajamarca, ¿no? Vamos a ver cosas muy duras, muy tristes, pero también vamos a ver otros aspectos, ¿no? Las festividades, las costumbres, las comidas, las necesidades sociales, las épocas, ¿no? Un poco también las huelgas, ¿no? Los reclamos, los derechos de la tierra, los gobiernos. Entonces, hay un sinfín de temas en los cuales, pues, hemos visto el interés también, a medida que hemos estado trabajando en este archivo, el interés de los alumnos, ¿no? Que han venido de allá, yo quiero trabajar tal tema, sobre el tema de la mujer, sobre el tema de los materiales, y un sinfín de temas donde nosotros hemos podido, bueno, ir viendo que es importante. Como les decía, aquí también en los microprogramas, se pueden ver aquí, ¿no? Cómo se presentaban durante esta época de la pandemia, y poder un poco entrar de qué se trataba el dibujo, ¿no? Investigar sobre quiénes estaban al lado de ellos, si habían programas de desarrollo, si había algún tema que tenía que ver con el agua, cómo es que trabajaban el agua, si actualmente se daba del agua. Se ha tratado de promover a partir de estos microprogramas también los lugares de donde viene el origen, las cosas que se vienen haciendo en la actualidad, ¿no? Lo que vienen trabajando las comunidades en los aspectos turísticos, ¿no? Propios de la región. Entonces, son cosas que han podido ellos revalorar a partir de estos concursos. Incluso muchos de estos artistas se volvieron realmente artistas. Ahora ellos están exponiendo en galerías, en instituciones, o sea, es bien interesante que han logrado tener ese espacio que necesitaban con estos concursos. Tener una voz, tener el contacto, ¿no? con las personas que están de este otro lado de la ciudad, ¿no? Para poder existir. Entonces, es bien interesante. Por eso, en el área de conservación, a partir de que llega, en el año 2004, se inicia con un inventario, ¿no? Un inventario, conservación y restauración de una serie de obras que fue la primera exposición. Y esa primera exposición tuvieron que ver como que con 117 obras, 16 obras que se seleccionaron, pero las que podíamos todavía tenerlas ahí porque eran muchas, ¿no? Que teníamos que restaurar. Luego se decide mantener la muestra itinerante. Se trabajaron incluso con instituciones que pudieron colaborar para poder llevarlas a diferentes, entre comillas, los conos, ¿no? Comas, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, ¿no? Y así lugares donde mucha de la gente que vino del interior del país se refugió en estos lugares, ¿no? Y que ahora se han vuelto, pues, ciudades, ¿no? Y donde hicimos estas exposiciones, incluso hubieron personas que habían participado en el concurso. Dijeron, este es mi dibujo. Por favor, quiero que me hagan una constancia de mi dibujo, que ese es mi dibujo. Entonces, era muy interesante poder ver, pues, cómo de alguna forma se había logrado
conectar este concurso, que realmente pues no solamente es un concurso del Día del Campesino, un día donde nos conectamos así, sino también un concurso que tiene que ver con encontrarnos, por querer conversar, hablar de nuestra realidad, ¿no? Se hizo muy interesante y siempre por eso se mantuvo presente digamos, que se hiciera estos reiterados presentaciones de imágenes de la tierra y de las exposiciones, ¿no? Entonces, se trabajó mucho sobre los soportes, se trabajó mucho sobre las nuevas obras también, porque no nos quedamos solamente con las 116 obras, no. A medida que iban pasando los años, se han ido restaurando esas otras obras que faltaban para que sean los 24 departamentos representados. Entonces, de Tumbes a Tacna hay obras. Incluso en Tacna hay más obras de niños de colegio que de personas que han participado. Entonces, la llegada no fue, digamos, igual para todos, porque aquí en estos concursos tuvieron que ver muchas instituciones, incluso las instituciones nacionales, ¿no? El Ministerio de Cultura, la radio, la televisión, las comunidades campesinas, las organizaciones campesinas, los clubes de madres, el vaso de leche, cosas que vamos nosotros ahora, miren cuántos años han pasado, casi más de 30 años, y son los inicios de todas estas cosas que nosotros todavía seguimos viendo en la actualidad. Entonces, se hace bien interesante cómo podemos conectar con este archivo. Entonces, por ahí parte el hecho de hacer este proyecto de digitalización. ¿Cómo mantenemos vivo este archivo si tenemos el problema de que llegaron con termitas, como vieron en la obra, ¿no? Llegaron con termitas, estaban con soportes de madera y era papel. ¿Cómo saber de que eso en algún momento lo podíamos restaurar o contener hasta ahí? ¿O cómo saber de que si no hay un terremoto, un incendio, Dios no quiera, cualquiera de estas catástrofes, pudiéramos saber que no se va a perder? ¿Cómo hacemos para que no se pierda la imagen y el testimonio? Porque son cartas, o sea, estos documentos, o sea, este archivo no es un archivo solamente un archivo de documentos, ¿no? Con testimonios, cartas, o mi dibujo significa, no. También es un archivo que viene con imagen, es un archivo imagen y testimonio. Entonces, bien interesante, no todos, pero en su mayoría. Entonces, como es así, entonces nosotros dijimos, no podemos dejarlo nada más así, y busquemos la forma de cómo contactar con alguien, y es por eso que encontramos a través de los amigos que también estuvieron trabajando con nosotros, los chicos de la universidad, llegaron al LUM y por ahí encontramos que entre los años 80 y 2000 también ellos tenían este proyecto en el centro de documentación, ¿no? De poder tener un poco la recopilación de todo lo que tenía que ver con la reflexión y la memoria sobre este periodo de violencia. Y en algunos momentos nos hemos dado cuenta pues que había testimonio suficiente para poder también incluirlo dentro de sus digamos, sus archivos de ellos, ¿no? Y de esa manera podíamos, digamos, tener la seguridad de que estos archivos no se pierdan. Entonces, por eso mismo hicimos esto del proyecto, se creó este proyecto, se aprobó el proyecto y después de muchos años, ustedes imagínense, del año 2017, recién el año pasado hemos concluido, después de mucho tiempo, este trabajo. El día de hoy, aquí está justamente digamos, las direcciones, ustedes pueden ingresar, son las dos únicas direcciones que veo que se pueden ingresar, para que ustedes puedan ver ahí todo lo referente a lo que es el archivo, ¿no? Ingresamos, llegamos acá, van a encontrar un video, que fue el video que se hizo en una última presentación antes de que se hiciera en el 2017, donde hablamos sobre el museo, donde se presentaron todos los departamentos representados y también los afiches, ¿no? Y hicimos una muestra complementada con la restauración de una obra que estaba hecha sobre piel, ¿no? Hecha sobre piel de oveja.
donde hablaba sobre Puno y tenía la forma del Perú. Entonces, de alguna forma, pues también, o sea, ellos también nos decían que eran parte del Perú, ¿no? Con sus costumbres, con las cosas que hacían. O sea, muy, muy sensible a lo que nosotros, pues, en el mundo del arte, el mundo social que nosotros vamos trabajando, nos ayuda a poder entender, ¿no? Y yo creo que no solamente tenemos que conservar también el sentido del objeto, lo significativo del objeto y para qué nos puede servir también el objeto para poder llegar a la sociedad, ¿no? Porque eso es lo que nos ayuda a construir lo que somos. Entonces, a partir de eso, como ven, aquí en esta hoja vemos lo que van a encontrar también ustedes, que es la reacción Puno adultos en el año el 92, tenemos hasta el año 96. Y en el año 92 hubieron pues ya categorías de niños, jóvenes y adultos, o sea, ya había muchísima más gente participando, ¿no? Los primeros años eran pocos, fue aumentando año tras año. En principio no se pensó que se iba a hacer un concurso tan largo, máximo 5, pero era tan existir que se continuó hasta el año 96, donde ya ahí culmina, y por 10 años la institución, en este caso organizadora CEP, mantuvo 10 años guardado este archivo y luego pues nos lo entregó en el año 2004 al Museo de Arte, ¿no? Entonces, como les decía, una de las cosas importantes de poder trabajar sobre las conexiones y lo que es la digitalización tiene que ver mucho con los riesgos que estamos viviendo. Riesgos latentes y reales porque nosotros vivimos en el cinturón de fuego. Lima está considerada en unos lugares donde podría ser una catástrofe en cualquier momento. Y esa es la realidad. Entonces, los lugares donde estamos ubicados muchas veces nosotros no son lugares muy adecuados. Entonces, también el hecho de que estemos dentro de un edificio, ¿no? Hecho de quincha, hecho de madera, ¿no? Antiguo, todo eso, nos da unas condiciones difíciles también de su mantenimiento. Ustedes saben que el mayor problema a veces es la infestación de las termitas, la humedad, los techos, y requiere mucha inversión en este caso para poder mejorar esas condiciones, ¿no? Mantener un mobiliario. Yo veía pues a Lorena, ¿no? Qué maravilla, digo, espacios donde están, los metes ahí, no le cae ni un polvito. Tiene por ahí pues su Dataloyer, que bacán, ¿no? Su control de humedad. Nosotros con las justas tenemos uno mecánico, digo, pero y todo el tiempo tenemos que estarlo limpiando o mirando si lo de abajo está limpio o no cayó por ahí una termita y se metió para comerse todo, ¿no? Entonces, cosas así donde son realidades distintas y que pues bueno, nosotros tenemos que trabajar sobre eso, ¿no? Entonces lo que nos queda es poder asegurarnos que de alguna manera algo tiene que quedar de nuestro trabajo, ¿no? Y ir buscando alternativas, y yo creo que una de las alternativas que hemos visto ha sido esta, ¿no? Y también que no se quede ahí, porque la idea de que todas las colecciones, las de ustedes, las nuestras, todas, sean vistas, ¿no? Que la gente las vea, que conozca, que sepa que tienen un patrimonio tan grande en todas estas instituciones que están trabajando, que estamos trabajando, y que, bueno, es parte de ellos también, que también las disfruten. Si algún día quieren ir a verlas y tocarlas, o por lo menos verlas de cerca, tomarles una foto, que vayan, ¿no? Que las busquen, ahí están. Y yo creo que, digamos, en estas formas de tener un medio virtual nos va a permitir poder acercarnos también a la comunidad, ¿no? O sea, y como se dice, para todos los gustos hay, ¿no? Entonces, la pandemia, para mí, nos ha llevado a descubrir muchas cosas. A muchos de nosotros que hemos estado trabajando en las diferentes áreas, a veces solamente abocados digamos, a la conservación, pero en este caso, digamos, a nosotros nos ha tocado no solamente conservar, sino investigar y buscar y ver más cosas más allá, ¿no? Y eso ha sido bueno, creo, gracias al apoyo yo creo que todo el equipo de trabajo, porque si no tampoco no haríamos, ¿no? Las cosas a que nos hayan permitido organizar, hacer el trabajo, ¿no?
a la gente que le ha tocado estar en la gestión en esos momentos, ¿no? Hay muchas gestiones que han estado ahí, y que bueno, yo creo que la importancia de eso del patrimonio es que llegue, pues, ¿no? A la comunidad. Yo creo que eso va a ser el trabajo, yo creo, más contundente de que todos estamos haciendo y al que creo que apuntamos, ¿no? En este caso, el Emilet, Lorena también, ¿no? Porque se hace visible de todas las formas. Bueno, es lo que quería compartirles. Gracias. Muchas gracias, Vicky, por la ponencia y el panorama en torno a la historia y el desarrollo, justamente, ¿no? Algunos alcances también en torno a la conservación que tenemos en el Museo de Arte de San Marcos, ¿no? Que si bien, claro, ¿no? Las condiciones y posibilidades que podemos realizar, ¿no? Nuestra conservación preventiva y difusión, ¿no? Ahí, digamos, es un trabajo muchas veces en las instituciones de los actores culturales, ¿no? Los conservadores, restauradores, investigadores y demás, que son, digamos, quienes ahí están digamos, ¿no? Siempre con ingenio y a la vanguardia a veces de las posibilidades, poder sostener y sobre todo, ¿no? Que estas obras y colecciones y obras puedan estar, ¿no? Conservadas para justamente su investigación, ¿no? Su exhibición, puesta en valor y divulgación, ¿no? Con la comunidad y con el público. Gracias, Vicky. Entonces, justamente ya tal vez para concluir, yo les leería algunos comentarios de ¿no? del conversatorio, ¿no? En torno a la transmisión, por ejemplo. Bueno, un poco continuando, ¿no? Con la línea de comentarios justamente de Mireya Arenas, también felicitaciones, Vicky, ¿no? Juan Carlos Flores, felicitaciones, Lorena, ¿no? Nos han dado, y bueno, Valeria Quintana que nos saluda desde el área de gestión de colecciones del Mali, muy interesante esta iniciativa, es importante tender puentes entre colegas e instituciones. Justo ya para finalizar el conversatorio, ¿no? El Emilet, Lorena, Victoria, les consultaría si ahí entre ustedes tienen algunas consultas, dudas, comentarios, alguna reflexión que deseen compartir en este espacio. Les doy la palabra, adelante. Bueno, yo quisiera felicitar a Victoria y a Emilet por las exposiciones y decirle a Victoria que, bueno, las cosas se hacen muchas veces de a poquitos, de a pasitos. A nosotros también nos ha costado un poco el tema de implementar cosas, de ir adquiriendo equipos, porque no siempre fue así, ¿no? Yo sé que muchas veces el presupuesto es una limitante un poco grande, pero creo que ningún esfuerzo es poco, ¿no? Sí, estamos en la ciudad de Lima. Lima es una ciudad que tiene sus particularidades, es un desierto, pero tenemos mucha humedad, y los retos frente a las plagas y a todo ello es latente en todo lugar, ¿no? Así que, bueno, felicitaciones y a seguir adelante, nada. Gracias. Gracias igualmente, Emilet, Victoria. Entonces, de esta forma, no sé si alguien desea comentar algo más, pero si no, daríamos por concluida este conversatorio. Sí. A ver, creo que su audio, disculpa, Vicky, tu audio. Bueno, gracias, ¿no? Gracias por sus experiencias. Esperemos que siempre nos pongan en contacto de cómo van avanzando en sus proyectos. Yo creo que eso es interesante. Los invito nuevamente a que ustedes puedan ingresar a las páginas de LUM para que puedan ver un poco la información, ¿no? Ahí es muy interesante porque se van a encontrar que hay algunas obras que las tienen en la mano de artistas contemporáneos, de artistas muy destacados, están allí, empezaron allí. Así es que sería muy bueno que ustedes vean un poco toda la relación de participantes. Ahora tenemos eso sí, y bueno, con Daniel le hemos conversado muchas veces, con los chicos hemos, oye, mira, el señor tal, sí, él está acá en tal galería, el museo tal, ay, mira, tantas exposiciones, y recién nos damos cuenta dónde se iniciaron. Están en los concursos del Archivo de Pintura Campesina. Entonces, es bien interesante cómo uno puede ir caminando y logrando, como en estos espacios que hubieron, crearles oportunidades a las personas, ¿no? Como ellos. Tan difíciles,
porque viven en el interior del país, pero que un determinado momento pues están ahora aquí y haciendo pues cosas grandes también, ¿no? Que es lo que soñaron. Y bueno, esperemos también hacer nosotros cosas grandes. Gracias. Vicky, sí, justamente, y ya para concluir, como mencionaba Vicky, artistas como Víctor Churay, que está en la colección del Musen, iniciaron con obras en el justamente concurso de pintura campesina. El caso del artista Antonio Oré Lapa, que hace unos años ganó los concursos de artesanía de Lima, y él tiene documentado desde los 10 años hasta los 21 años 4 participaciones en el concurso de pintura campesina. Entonces es un concurso donde, ¿no? Quienes han iniciado ahí con una, digamos, bueno, que justamente han tenido su primer contacto con el arte, luego han trascendido digamos, en trayectoria, pero sus primeros pasos o sus primeras aportes y obras y testimonios están en este archivo. Bueno, para finalizar nuevamente, gracias Lorena, gracias Elemilet, gracias Vicky por estar presentes en este conversatorio y ya estamos conversando en una próxima ¿no? Ocasión. Cuídense bastante y muchas gracias también a todo el público que nos ha acompañado. Gracias y que tengan buenas noches. Gracias. Chao.